Hola a todos, gracias por escuchar esta presentación. A continuación les voy a hablar sobre nuestro trabajo, que es la optimización térmica de cubiertas livianas para los techos de viviendas sociales bajo las condiciones de la ciudad de Santa Fe en Argentina. Usualmente el techo de una vivienda familiar es la parte de la vivienda que mayor cantidad de calor recibe durante todo el día. Entonces es deseable que esta parte sea optimizada térmicamente para reducir el calor que se transfiere desde el techo hacia el interior de la vivienda. En otros países, principalmente en Europa, existen códigos de construcción que sugieren fuertemente la ventilación pasiva como un requisito para mejorar el confort térmico de la vivienda sin aumentar el consumo energético. La mayoría de los áticos de las viviendas sociales en Argentina se construyen sin conexión con el exterior y por lo tanto carecen de una disipación convectiva importante del calor que ingresa al ático. El objetivo de nuestro trabajo es aportar criterios para sugerir la selección de unos pocos parámetros constructivos que puedan optimizar la performance térmica del ático, en particular el tamaño de las aberturas, el volumen del ático y la inclinación del techo. En esta diapositiva se observa un barrio de viviendas sociales de la provincia de Corrientes donde se aprecia claramente una construcción típica de casas con cubiertas livianas de chapa a simple agua que carecen de orificios o ranuras de ventilación para el ático. Nuestro modelo, que se observa más abajo, incluye estas aberturas que permitirán una circulación cruzada en el interior de la cavidad que representa el ático. Entonces se destaca que nuestro ático, que estudiaremos en este trabajo, está delimitado por la pared posterior, la pared anterior, el cielo raso y la cubierta de chapa o el techo propiamente dicho. Debido a la morfología que tienen este tipo de techo, en este primer trabajo se asume que el problema será modelado en dos dimensiones. En esta diapositiva se aprecia el modelo geométrico junto con algunas ecuaciones del modelo matemático. Se asume entonces un flujo bidimensional. El modelo matemático consta de las ecuaciones de un modelo de flujo turbulento del tipo kappa epsilon de bajo número de Reynolds implementado en el paquete comercial COMSOL Multiphysics, utilizando para tal fin el módulo para flujo turbulento no isotérmico. El modelo kappa epsilon de bajo número de Reynolds utiliza además funciones polinómicas para ajustar las variables, por ejemplo, la velocidad, la temperatura, cerca de las paredes, lo cual es un requisito importante para el cálculo más preciso del flujo de calor en contacto con el cielo raso que utilizaremos para evaluar cada configuración. Las condiciones de contorno sobre las distintas variables son las siguientes. Para la velocidad se impone gradiente de velocidad, o mejor dicho, tracción nula en las entradas y las salidas. Mientras que en las superficies sólidas se impone condición de no deslizamiento. Para la presión se impone una presión de entrada y de salida igual a la ambiental, y para la temperatura se consideran las paredes anterior y posterior adiabáticas, el cielo raso con una temperatura igual a la temperatura de la habitación, y para el techo se asume dos flujos de calor dominantes. Uno es el intercambio de calor por radiación con el sol, de aproximadamente 1000 watts por metro cuadrado, y el otro es el intercambio convectivo con el aire o el medio ambiente. Para corroborar la correcta implementación del modelo se realizó una validación con mediciones experimentales realizadas por Ampofo y Carabianis. El set experimental consiste en una cavidad de sección cuadrada de 75 centímetros de lado y 1,9 metros de longitud. Se mantienen temperaturas de 10 y 15 grados en las paredes laterales, siendo el techo y el piso adiabáticos. En el plano medio se miden la temperatura y la velocidad en sentido vertical en una línea media a mitad de altura. Es de destacar que en este esquema tanto los gradientes de temperatura como las dimensiones están en el orden de magnitud
de las cantidades o variables que nosotros vamos a tener en nuestro problema. Aquí los resultados experimentales se muestran en puntos, en el caso de las velocidades en puntos rojos y en el caso de la temperatura en puntos amarillos o anaranjados, dependiendo del color que se vea en la pantalla, y nuestros resultados se ven en líneas negras. Se puede ver un muy buen ajuste de la velocidad, sobre todo cerca de las paredes, pero sobre todo un excelente ajuste entre las mediciones experimentales y los resultados del modelo, también sobre todo en las paredes donde tendremos que evaluar el flujo de calor cerca del cielo raso. En primer lugar, evaluamos el efecto de las aberturas, el tamaño de las cuales se simboliza por esta letra H, que es básicamente la altura de las aberturas que, de acuerdo al modelo, recorren toda la longitud de la entrada y la salida. En esta diapositiva se ven los campos de temperatura y las líneas de corriente para 4 casos estudiados: abertura de 2, 5, 8 y 11 centímetros. Se observa que a medida que va aumentando el tamaño de la abertura, disminuyen las temperaturas internas, pero principalmente lo más importante que se observa es la existencia de una cortina de aire que va desde la entrada hasta la salida. Esta cortina acarrea en forma convectiva importantes cantidades de calor, evitando que ingrese desde el techo hasta el cielo raso. Este es el efecto más importante que tiene la existencia de las aberturas. En esta diapositiva se muestra el calor transferido a través del cielo raso en líneas negras y el porcentaje de disminución respecto del caso cerrado en línea azul. Se puede observar que para todos los casos abiertos, el calor transferido a través del cielo raso se reduce significativamente respecto del caso cerrado. De hecho, el porcentaje de disminución de la abertura de 2 centímetros ya está reduciendo en prácticamente un 60% el calor que se transfiere desde el techo al cielo raso respecto del caso cerrado. Todas las demás aberturas también reducen cada vez más este calor, pero se puede observar que la disminución más importante es al pasar de caso cerrado al primer caso abierto. Y a medida que nos movemos, parece que la línea tiende a una asíntota, por lo tanto no tendría sentido seguir aumentando el tamaño de la abertura. Nosotros sugerimos 5 centímetros de abertura como un parámetro de diseño aceptable. En esta diapositiva se ve el efecto de variar el ángulo de inclinación dejando fijo la altura media y por lo tanto el volumen y la abertura de 5 centímetros. Lo que se observa es que para el caso cerrado, que es la línea negra, el calor transferido a través del cielo raso va aumentando, básicamente porque no se aumenta el volumen y al aumentar la inclinación se aumenta la superficie expuesta a la radiación solar y por lo tanto la cantidad de calor que ingresa a la cavidad. Mientras que para el caso abierto, si bien hay un aumento que no es tan significativo, lo primero que se observa es una clara disminución respecto del caso cerrado para todas las inclinaciones. Pero además, el aumento, a medida que aumenta la inclinación, no es tan importante como en el caso cerrado, debido a que hay un flujo másico que aumenta, ya que al aumentar la inclinación hay un mayor recorrido para que las fuerzas de flotación generen un flujo másico cada vez mayor. En este caso entonces, mayor inclinación implica un mayor costo de las chapas y por lo tanto no es recomendable colocar techos con inclinaciones importantes. Nosotros sugerimos inclinaciones entre 10 y 7,5 grados. Por último, evaluamos el efecto del volumen y para eso variamos solamente la altura media, dejando fijos el ángulo de 10,5 grados aproximadamente y una abertura de 5 centímetros. Lo que se observa y lo que es esperable que suceda es que para el caso cerrado, a medida que aumenta el volumen, vamos a tener una mayor cantidad de aire interpuesta entre el techo y el cielo raso y por lo tanto se reduce el calor transferido a través del cielo raso.
mientras que nuevamente la mayor disminución que se observa al pasar de caso cerrado a un caso abierto en líneas rojas es una reducción justamente por la existencia de las aberturas y no tanto por la variación de volumen. O sea que en el caso abierto es más importante la existencia de la abertura más que el tamaño del volumen. Este es un resultado importante ya que un tamaño muy elevado implica costos constructivos mayores y por lo tanto es preferible optimizar la performance térmica del techo a través de la colocación de aberturas y no tanto de incrementar cada vez más el tamaño del ático. Entonces, como conclusiones finales, podemos decir que cuanto mayores son las aberturas, mejor es la performance térmica del techo. Nosotros recomendamos 5 centímetros, ya que para aberturas mayores se incrementa el costo de construcción y también no se aprecian mejoras significativas. Cuanto menor es la inclinación del techo, no variando el volumen, mejor es la performance térmica del techo. Nosotros recomendamos entre 7 y 10 grados. En cuanto al volumen del ático, este es importante para una cavidad cerrada, pero no tanto para una cavidad abierta. Entonces, para reducir los costos de construcción, no recomendamos alturas mayores a 0,8 metros si el ático contiene estas aberturas. Entonces, la sola existencia de las aberturas es lo que mejora la performance térmica del techo. Como limitaciones podemos mencionar que no tuvimos en cuenta los vientos, las condiciones de invierno, algunos aislantes que se utilizan en el techo como el isolán o la lana de vidrio y los posibles efectos 3D de las construcciones internas de los áticos. Bueno, desde ya muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas.